sino al contrario, regocíjate y gózate. Quiero que hablemos en qué consiste el temor a Jehová. ¿Cuántos saben en qué consiste el temor de Jehová? El temor a Jehová ha sido mal comprendido hoy. ¿Qué es realmente el temor a Jehová? El temor a Jehová es aborrecer el mal, es aborrecer la soberbia, es aborrecer la arrogancia, es aborrecer el mal camino, es aborrecer la boca perversa, y aborrecer las cosas de este mundo. Quiero llevarte ahí a donde dice en Proverbios 8:13. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, dice el Señor, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. El Señor no quiere que tú y yo maldigamos a las personas que nos maldicen. El Señor no quiere que seamos soberbios, no quiere que seamos malhumorados. El Señor quiere de nosotros lo mejor y quiere que lo representemos de tal manera que hagamos las cosas tal como Él manda, ¿sí? Todos nosotros estamos en un proceso, todos nosotros estamos en las manos de Dios, y Dios tiene tantos beneficios y tantas bendiciones para nosotros que tú y yo tenemos que considerar que es mejor tener el temor de Dios. Pero quiero hablarte del otro temor, que es carnal. Hay temor carnal, y no sé si sabes cuál es el temor carnal. El temor carnal es aquel que cuando tienes un conflicto, cuando tienes un problema, ese temor te puede llevar al miedo, te puede llevar a la fobia, y es necesario que nosotros comprendamos y entendamos y descubramos ese temor carnal. Si nosotros tuviéramos ese temor carnal, hubiéramos perdido la corte. Nosotros tenemos que entender que aquí en el mundo los jueces son puestos por Dios. Cuando tú eres una persona insegura, una persona con miedos y fobias, cuando tú eres una persona que no confías y no tienes fe en Cristo, puedes perder todas las bendiciones que Dios tiene para ti, ¿verdad? Todos cometemos errores, todos faltamos, todos hacemos cosas indebidas y todos podemos fallecer. Dios te dice: no temas, porque Él está contigo. Mas sin embargo, si el temor entra en nosotros, a ese sí tienes que tenerle temor. ¿De qué te estoy hablando? Cuando hay temor tuyo, tienes que tener temor. ¿Por qué? Porque tienes que cuidar que ese temor no se manifieste con miedos, con fobias. Tienes que cuidar que ese temor no se manifieste en inseguridades. Tienes que tener cuidado que ese temor no se convierta en falta de fe. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido temor de ir a predicar el Evangelio? En otros tiempos, yo antes de conocer a Dios, cuando el Señor me vino y me trajo a sus caminos, muy pronto me puso a predicar el Evangelio. A los 4 meses el Señor ya me estaba mandando a una iglesia donde había 200 personas. Y yo en ese tiempo yo tenía temor, pero era un temor carnal. Yo decía: Señor, ¿qué les voy a predicar? Señor, yo no sé ni tan siquiera leer. Señor, yo ni tan siquiera sé una cita bíblica de memoria. Señor, y me quejaba con el Señor: ¿por qué me mandas a predicar a mí si yo no sé nada? ¿Verdad? Yo no sé si en alguna ocasión el Señor a ti te ha mandado a que vayas y prediques, o a que vayas y es una palabra, y por temor carnal no vas y le das palabra a la persona. Es como si hoy, este día en la mañana, que me encuentro con esa señora, si yo hubiera tenido temor carnal, yo no le hubiera dado palabra a esa señora. La palabra de Dios dice que la palabra de Él no vuelve vacía. La palabra que salió por mi boca para dársela a la señora, ¿verdad? Era palabra que necesitaba
necesitaba ella para que sanara su corazón. La haya tomado, no la haya tomado, yo fui obediente y el Padre de la Gloria pudo haber hecho algo en su corazón de ella. ¿Cuántas veces Dios quiere que tú hables palabra y por temor, por miedo, por fobia, por el que dirán, por el que vas a hacer las cosas bien o no las vas a hacer? Pues estás pensando, te confundes, ¿verdad? Estás pensando que posiblemente no vas a poder hacer las cosas bien. Ese es un temor carnal. Pero cuando tienes temor de Dios, vas a actuar con el temor de Dios y con la confianza de Dios, de que Dios está contigo, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta que cuando tienes temor de Dios, Él te va a dar todo te lo va a dar tan perfecto y tan claro, que las cosas van a suceder tal como Dios quiere que suceda. Cuando tú y yo tenemos el temor carnal, obviamente van a suceder las cosas que tú y yo queremos que sucedan, ¿verdad? Hay personas que por temor, porque los médicos le dijeron que si sus padres tenían cáncer, el cáncer les vino a ellos por miedo, por temor. Yo no sé si sabes esto, pero eso es tan real y tan verdadero. Nuestra mente es tan poderosa que nuestra mente nos puede llevar por miedo a adquirir una enfermedad, cualquiera que sea. Los médicos nos declaran que por herencia, cualquier enfermedad se nos puede venir como herencia. Siempre que yo hablo de eso, yo siempre digo, bueno, ¿yo para qué quiero esas herencias de mi padre, de mi madre, verdad? Yo creo que todos ustedes y yo hubiéramos querido que nuestros padres nos hubieran heredado un edificio, un jaguar, una casa de 3 pisos, ¿verdad? Una casa a la orilla del mar, ¿verdad? Porque nosotros, vamos a recibir una herencia de ceguera, una herencia de diabetes, una herencia de cáncer, ¿verdad? Ahora, también una de las cosas que siempre nos profetizan las personas, que si tu padre y tu madre se divorciaron, tú también te vas a divorciar. Nosotros como cristianos tenemos que cancelar toda palabra que salga por la boca de cualquier persona, porque quiero decirte, toda palabra que sale por la boca de cualquier ser humano tiene poder. Y si tú no aprendes a cancelar toda palabra que se te diga para mal tuyo, esto va a ocurrir en tu propia vida. Nosotros tenemos que vivir con seguridad de que Dios está con nosotros y tenemos que vivir ciegamente dependiendo de Él solamente. Tienes que depender de Dios. Todo aquel que no depende de Dios siempre va a desfallecer, siempre va a tener problemas, siempre se va a estar angustiando, siempre va a estar triste, siempre va a estar perdiendo las batallas. El diablo sabe el área más vulnerable, el área más sensible, el área más débil del ser humano, y sabe que cuando él hizo pecar a Adán y a Eva, ellos les dio miedo. ¿Se dan cuenta? Adán y Eva tuvieron miedo porque cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, les entró un espíritu de miedo. Ese espíritu de miedo sigue operando en los seres humanos cuando no conocen realmente a nuestro Señor Jesucristo. Cuando realmente no conocemos que Dios quita todas esas áreas de nuestras vidas y Dios, en vez del miedo, nos da la seguridad de que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, de que Cristo es el que nos abre los caminos de tal manera que siempre llegaremos a la meta y al éxito. En otros tiempos, nosotros los que somos adultos fuimos jóvenes y por miedo o por inseguridad no terminamos la carrera que queríamos, ¿verdad? Porque no nos esforzamos, nadie nos dijo de qué manera nosotros esforzarnos y tuvimos miedos, tuvimos fobias, ¿verdad? Y eso mismo que tú tienes se lo vas a transmitir a tus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos aprenden de nosotros. Una madre, un padre deprimido, una madre, un padre enojado, una madre, un padre con miedos, con fobias, con inseguridades, va a formar hijos inseguros.
hijos con miedo, ¿verdad? Pero cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, tenemos que cambiar todo. Todo lo tenemos que cambiar, porque obviamente Dios no nos quiere de esa forma. Dios quiere que nosotros seamos como Él dijo desde el principio, a su imagen y semejanza. Seguros de nosotros mismos, porque Cristo vive en nosotros. Seguros de que dice el Señor que todo lo que tú declares será hecho, ¿verdad? Nosotros declaramos que las cosas serán hechas y van a ser hechas. Declaramos que Dios nos defiende y Dios nos va a defender. Declaramos que Dios nos va a quitar algún hábito, nos va a quitar alguna área que a Él no le agrada y va a suceder. Pero si tú empiezas a declarar que no va a pasar nada y tú empiezas a declarar que no puedes, entonces te vas a seguir atando, ¿verdad?, a los hábitos, al problema, a la situación difícil, y esto te va a debilitar y te va a trastornar de tal manera que vas a seguir batallando y padeciendo. Nosotros no tenemos nada que temer. Nosotros no tenemos nada que temer, sino al temor mismo. Su declaración encierra una verdad más grande de lo que muchas personas se imaginan. ¿Sabías tú que el temor tiene en sí una fuerza creativa? El temor tiene una fuerza creativa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay temor, tú empiezas a crear formas que te van a afectar y te van a lastimar. Empiezas a crear de tal manera que te empiezan a ocurrir las cosas. Lo que produce el temor tiene el poder de crear exactamente igual que como es la fe. O sea, si tú tienes fe, las cosas van a ser hechas. Pero si tú creas el temor en tu propia vida, también van a ser hechas. Por lo regular, nosotros en la carne, con el temor, creamos en nuestra propia mente. ¿Qué crees que creamos? Creamos pleitos, divorcios, separaciones, robos. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces has salido de tu casa y te vas con un temor y dices, ay, a ver si no se meten a la casa? ¿Me estás entendiendo o no me estás entendiendo? ¿Cuántas veces tú te vas con esa mentalidad? Ay, dejé la puerta abierta. Y te quedas con el temor, te quedas con el miedo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando regresas a tu casa, te encuentras con la sorpresa que alguien se te metió a la casa. ¿Quién crees que se metió? Los hijos de Satanás, porque tú mismo declaraste que se iban a meter. En pocas palabras, tú le dices al diablo, métete a mi casa y róbame. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hay maridos o esposas que continuamente le están hablando al esposo, le están celando? Sobre todo la mujer es muy dada hasta con el celo, ¿verdad? También el hombre. Pero por lo regular siempre la mujer, porque el hombre siempre en algunas ocasiones llega más tarde que porque se le ocurrió irse con los amigos, ¿verdad? Y muchas veces el marido no está adulterando. Pero si te das cuenta, por tal manera de que está la persona pensando con quien te fuiste, estabas con la otra, ¿verdad? ¿Qué estás declarando? Es porque tienes temor, es porque tienes miedo que él o ella empiecen a andar con otra persona, pero ya lo estás formando, ya lo estás declarando, ya estás formando de tal manera que la persona tarde que temprano va a terminar adulterando. Y ya después de que adultera la persona, dice, bueno, tanto me estuviste diciendo, pues que caí, ¿verdad? Esto es lo que hace el enemigo con todo ser humano, porque nosotros necesitamos aprender a no tener temor humano. Necesitamos aprender a tener el temor de Cristo, que es aquel que nos hace alejarnos del mal, nos hace aborrecer el pecado, nos hace aborrecer la soberbia, nos hace aborrecer la arrogancia,
Nos hace aborrecer todas las palabras capciosas y todas las palabras que nos pueden destruir, nos pueden hacer daño. En Job 3:25, mira lo que dice Job. Porque me ha venido aquello que me espantaba, me ha acontecido lo que yo temía. Lo que él temía le aconteció, y no era porque él estaba pecando, porque Job era un hombre justo y recto. Dios no lo estaba castigando, Dios no le permitía solamente a Satanás que fuera y lo tocara por el miedo que él tenía, por el temor que él tenía. Job tuvo que pasar por todas esas cosas porque él estaba pasando por un proceso, mis hermanos. Vayamos a Job 42:5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que lo despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella, y espíritu a los que por ella caminan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré, por la mano te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Amén. Creo que estaba leyendo otra cita bíblica, pero vamos ahí a Job 3:25, por favor. (42:5). Ahí está. De oídas te conocí, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job decía: de oídas te conocí, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job solamente de oídas. Él sabía que tenía que respetar a Dios. Él sabía que el pecado lo iba a apartar del amor de Dios. Pero él tenía que padecer y sufrir y llorar para poder conocer realmente a Dios tal como Él es. En algunas ocasiones nosotros tenemos que padecer y sufrir, y tenemos que llorar para poder conocer realmente a Dios. El problema que cada uno de nosotros hemos tenido, problemas tan fuertes, problemas que nos han hecho llevar hasta el llanto, hasta el gemir, nos ha hecho conocer realmente a Dios de tal manera que hemos entendido que Dios tiene el cuidado de nosotros. Ahí es donde nosotros empezamos a tener el temor de Dios y empezamos a conocer que sin Dios no somos nada, mis hermanos. Empezamos a conocer que sin Dios vamos a padecer y vamos a sufrir y vamos a llorar. Dios siempre está al cuidado de nosotros. Tú no puedes seguir teniendo temor carnal. Tú no puedes seguir dudando que Dios te ama tanto, que Él quiere lo mejor para ti, para mí. Y que si en algunas ocasiones Dios permite que tú y yo lloremos y padezcamos, es con la finalidad de que tú y yo lo conozcamos tal como Él es. Porque de oídos, muchos de oídos, solamente de oídos escucharon
que Dios existe, que Dios es bueno, y les hablaron tanto de Dios. ¿Cuántas veces a nosotros anteriormente nos hablaban de Dios? Desde que éramos niños. Yo me recuerdo cuando yo era niña. Mi madre me hablaba de Dios, me mandaba a la iglesia católica. Pero yo no conocía a Dios como lo conozco ahora. Realmente, yo no había tenido una relación con Dios como la tengo ahora. Porque en religiones falsas me puso mi madre. Y ahí solamente me enseñaban a rezar, a tener palabras repetitivas. Y las palabras repetitivas a Dios no le agradan. Dios lo que quiere es que tú y yo hablemos con Él y que vayamos a su presencia y tengamos temor de Él. Y tengamos temor de Él. Que cuando viene el problema, si ha venido el problema es porque tú y yo posiblemente estamos en desobediencia en alguna área, ¿verdad? Cuando viene la situación difícil es porque nosotros realmente nos hemos desviado realmente del camino de Dios. Hay muchos cristianos que están desviados del camino de Dios y están desconociendo realmente al Dios vivo que provee, al Dios vivo que sana, al Dios vivo que salva, al Dios vivo que se pone en la corte como un juez y Él hace justicia. Para mí es sorprendente cómo Dios hace justicia. Es tan sorprendente que aunque los jueces sean tan duros, porque hay jueces duros, están cansados de escuchar tantos problemas. Puedes imaginarte un caso donde las dos personas son agresivas, prepotentes, donde las dos personas hablan sin respeto al juez. Chayito me contaba cómo las dos mujeres levantaban su voz contra el juez y el juez las callaba y ellas seguían hablando, porque lo que emana del corazón, de eso habla la boca. Cuando nosotros tenemos la paz de Cristo, nosotros callamos, porque dice la palabra de Dios: sé pronto para escuchar y lento para hablar. Sé pronto para escuchar y lento para hablar. Entre mucha palabra tú te das a conocer quién realmente eres. Pero cuando tienes paciencia, cuando tienes templanza, cuando tienes mansedumbre, cuando tienes fe, ¿qué crees que ocurre? Obviamente el juez estaba mirando las ambas partes. Te puedes imaginar con la paz de Cristo nosotros, y te puedes imaginar las otras personas sin Cristo. Pero no por eso Dios las desecha. Dios quiere darles una oportunidad. Porque así como Dios me dio la oportunidad a mí, nos ha dado la oportunidad a cada uno de nosotros, también ellas merecen conocer a Dios que tú y yo conocemos. Yo intenté hablar con la mujer. Yo intenté darle plan de salvación a la mujer. Nomás pude a la abuelita de los muchachitos. Pude hablar con ella bien porque ella estaba conmigo a solas. Pero cuando ella se unió con la mujer y empezó a irritarse, a molestarse, que hablar igual que la mujer. Dice el Señor que si nosotros nos juntamos con iracundos, iracunda te vas a volver. Iracundos nos volvemos. Júntate con sabios y ¿qué vas a hacer? Te vas a convertir en una persona sabia. El sabio te va a enseñar a ser sabio. El terco te va a enseñar a ser terco. El temeroso de Dios te va a enseñar a ser temeroso de Dios. Y el temeroso carnal te va a hacer temeroso del carnal. ¿Cuántas veces hay personas que te dicen: no vayas a ese lugar? Y el Señor te dice: sí, ven. No vayas. Sí, ven. Y el hombre: no vayas.
Sí, vete, dice el Señor. Ve. Y a veces estamos aquí, cuando le hago caso. ¿Le hago caso a mi amiga o le hago caso a Dios? Y terminan, muchas personas terminan, fíjense bien, terminan muchas veces cayendo en la trampa de no obedecer a Dios y obedecer al hombre. ¿Y sabes qué pasa con esas personas? Pierden sus bendiciones. ¿Cuántas veces tú perdiste bendiciones? ¿Cuántas veces yo he perdido bendiciones? Las perdí, ¿por qué? Porque antes yo no conocía a Dios y no conocía que es mejor temer a Dios que tener temor yo. Porque el temor mío me lleva al fracaso. El temor carnal te lleva al fracaso. El miedo te lleva a la derrota. El miedo te lleva a perder todo. El miedo te lleva a la desobediencia. No hagas esto, les dice el Señor. Ahí vas. No hagas esto otro. Ahí vamos. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A Dios o a la carne? Porque ya ni tan siquiera te puedes ir al diablo. Tú y yo ya conocemos la palabra de Dios. Y ya sabemos, tenemos que conocer la voz del enemigo. Y tenemos que conocer la voz de Dios. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde te manda Dios o a donde te manda el enemigo? ¿Para qué estudias? Me decía la amiga. Mejor métete a trabajar. Bueno, pues me gustó trabajar. Me gustó el dinerito. Pero pude trabajar y pude estudiar. Porque sí se puede. Máximo cuando estás joven. Máximo cuando estás fuerte. Cuando estás sano. ¿Cuántas bendiciones se pierden los jóvenes por escuchar a otros jóvenes que andan de rebeldes? Por escuchar a otros jóvenes que andan de pari en pari, creyendo que esa es la vida correcta, que andan con temores, con miedos de ellos mismos. No, tengo miedo, a lo mejor no voy a estudiar y no voy a pasar las pruebas. Todo se requiere esfuerzo, mis hermanos. Todo se requiere esfuerzo. No, ¿para qué? ¿Para qué voy a estudiar la Biblia si yo no soy pastor, yo no soy pastora? ¿Para qué? ¿Para qué voy a ir a orar por un enfermo si a lo mejor te va a sanar? ¿Qué estás haciendo? Te estás creyendo al enemigo y te estás creyendo a ti mismo. ¿Para qué toco la guitarra si no me salen los tonidos? ¿Para qué? ¡Ay, qué difícil está! O sea, son las actitudes del ser humano, actitudes de la carne, los miedos de la carne. ¡Ay, no, eso no me gusta! Cuando Dios te dice, toca la batería, no me gusta. Ah, no te gusta, yo te estoy mandando, dice el Señor. Predica, Señor, ¿cómo voy a predicar si no me sé la palabra? No te preocupes. Qué bueno que no te sabes nada, porque yo voy a hablar por tu boca. Qué bueno que yo no sé nada, porque eres el que habla por mi boca. Porque cuando sabemos mucho, creemos que sabemos más que Dios. Y es mejor no saber nada para que Dios sea el que haga la obra. Si tú dices, yo no sé tocar el piano o el órgano, el Señor tiene sus ángeles en su reino. Y si Dios te ha puesto a tocar el piano, el órgano, tú no digas no puedo o no me gusta. Tú hazlo. Por eso es que se pierden tantas bendiciones. Tú no puedes saber si a lo mejor Dios te manda a las naciones y con tan solo tocar el órgano vas a sanar el mundo de gente, vas a liberar a tanta gente. O sea, ¿por qué el ser humano dice no puedo? Por temor, por miedo. ¿Por qué? ¿Cuántas veces has escuchado personas que dicen, pues yo soy bien pobre, en mi casa hay piojo? Bola de piojosos.
este dicho, ¿verdad? Pero te puedes dar cuenta, o sea, qué tan pequeña es la mente de esas personas. ¿Por qué piensan de esa manera? Porque así se les enseñó. Pero cuando tú vienes a Cristo, tienes que romper todo el patrón. Tienes que romper el patrón. Y tienes que saber que ya no eres la misma persona. Tienes que saber que Dios te llamó para algo grande. Dios no te llamó para hacer cosas pequeñas. Dios te llamó para que hagas cosas grandes, poderosas. Porque si Él las hizo, dice que tú vas a hacer cosas mayores. ¿Tú crees que cuando a mí se me murió un muchacho drogadicto en mis brazos, hijo de una pastora, se había tomado quién sabe qué tanto pedazo de, no sé qué era, pero él se quería matar porque se había separado de la esposa? Era un pedazo de piedra blanca, no sé qué era. Pues me habló la pastora y me dijo que su hijo estaba muy mal, que le acaba de confesar que se había tomado, y me dijo la droga mental. Dijo, es que se acaba de pelear con su esposa, tiene muchos problemas, me dijo, y pues está muy mal, me dijo, está vomitando espuma, me dijo, y ¿qué hago? Me dijo, lo llevo al hospital. Le dije, no hagas esto, porque si tú lo llevas al hospital, le dije, si él quiere ver a sus hijos, si él quiere ver a su hijo, le dije, le van a quitar el derecho de ver a sus hijos. Mejor tráemelo, le dije. Y vive bien cerquitas de mi casa. Y en lo que ella llegó con su hijo, yo me subo a su carro y me voy a donde está él, a un lado de él. Y cuando yo me subo a su carro, me cae en mis brazos el muchacho. Y entonces yo le toco, le empiezo a tocar y empiezo a tocarle el pulso. Y estaba muerto. Pongo mi mano en su corazón, estaba muerto. Yo le dije a la hermana, tu hijo está muerto. El Espíritu de Dios me dijo, resucítalo. Resucítalo. Si yo ya me había llevado a resucitar otras 2 personas. Yo le creo a Dios, mis hermanos. Dios hace cosas sobrenaturales a través de ti. Pero si tú tienes temor, si tú tienes miedo, oye, si yo estoy escuchando la voz de Dios y me dice resucítalo, sí, Señor. Y lo único que tienes que hacer es llamar el alma de la persona que regrese a su cuerpo. Porque fue la forma como Dios a mí me enseñó a resucitar a un muerto. ¿Y sabes qué? Cosas mayores tú puedes hacer en el nombre del Señor. Cuando tú declaras la palabra, creyendo y teniendo temor de Dios, sabiendo que Dios lo está haciendo por ti, las cosas van a suceder sobrenatural y vas a dar la gloria de Dios. Pero si tú sigues teniendo miedos y fobias, creyendo que no vas a salir de tu problema, creyendo que no vas a salir de tu situación, creyendo que todo se te viene encima, puedes perder todo. Puedes perder trabajo, pierdes tu carrera, puedes perder tu matrimonio, puedes perder tu carro, tu casa, tus hijos, tu dinero, tu negocio. Muchos han perdido todo esto. ¿Y sabes qué? Es por inseguridades, es por fobias, es porque no se sienten seguros de ellos mismos, es porque no conocen al Rey de Reyes y Señor de Señores, es porque no confían y no tienen fe en Dios. ¿Cuántas veces Dios pone pruebas y nos prueba de tal manera con la finalidad de que tú veas su gloria, de que tú veas que Él está contigo? Porque de oídas solamente lo has escuchado, pero Él quiere que lo conozcas tal como Él es, que puedas realmente sentir su presencia. No que vengas a la iglesia como muchos que acostumbran en otras iglesias, que están aplaudiendo como repetición, que están cantando la misma alabanza como repetición. Tú te tienes que meter en la presencia de Dios. Tú tienes que sentir la presencia de Dios. Tú tienes que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tú tienes que
darle lo mejor de ti al Señor. Porque tienes que tener un corazón agradecido. Un corazón agradecido de donde Dios te sacó, de donde Dios a mí me sacó. Los jóvenes están ahorita, están en la presencia de Dios y ahorita están en el lugar correcto. Los jóvenes ahorita necesitan disfrutar este mover del Espíritu de Dios y buscar más de Él, porque ahorita se están perdiendo muchos jóvenes y estamos mirando que las escuelas se están matando. Un joven que está lleno de amargura, un joven que está enojado con él mismo, con su padre, con su madre, con Dios, enfurecidos porque la vida les ha ido muy mal y no soportan ver a otros que están contentos y felices, y su reacción de ellos es mejor matar por su furia, su frustración, su enojo con la vida, su enojo con sus padres. ¿Y quién crees que muere? Aquellos que no están cubiertos con la sangre de Cristo, aquellos que no están cuidados por el Señor. Y no porque Dios no los quiera cuidar, mis hermanos amados, es porque los padres se han descuidado de sus hijos. Porque el padre que ama a sus hijos los reprende, los castiga y los instruye en el camino de Dios. Los tenemos que instruir en los caminos de Dios. Y aunque veamos lo que veamos con nuestros hijos, tenemos que seguir declarando que nuestros hijos van a estar en la presencia de Dios. Así como usamos la palabra de fe para expresar y declarar en algo bueno, porque cuando lo declaras en el nombre de Jesús, estás declarando cosas buenas. Tú puedes anunciar y declarar el miedo a tu propia vida, y eso se va a actuar como si tuvieras fe. Le vas a tener fe al miedo, a la fobia, ¿verdad? Y eso puede ocurrir, que por causa de este miedo puedes perder una gran bendición. Una gran bendición. En un sentido muy verdadero, el miedo lo arruina todo y no realiza tu meta. No realizas tu meta, no realizas tus deseos, no se convierte todo aquello bueno que tú ya tenías planeado. Por el miedo no pasó nada. No pasó nada. Por lo tanto, te quiero decir, tú tienes que ser valiente, esforzado y declarar que sí se puede. Y declarar que tú vas a hacer las cosas tal como Dios te las manda. Hay una historia en Mateo 14, 22 y 33. Es algo que Dios nos dejó escrito. Y nos mostró que uno de sus discípulos, conociendo a Jesús, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma.
y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudáis? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Qué hermosa palabra, ¿verdad? ¿Qué harías tú si Dios te dijera: camina por el mar? ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo si viéramos a Jesucristo caminando sobre la mar? ¿Te atreverías a caminar por ahí? ¿Nos atrevemos realmente? ¿Sabes que Dios hace cosas sobrenaturales? Todavía en la actualidad, todavía lo sigue haciendo. Hay cosas que te han ocurrido y que realmente ahorita puedes entender que quizá no estabas sobre la mar, pero estuviste quizá en un problema muy fuerte y el Señor te dijo: ven, ven, te hacía la seña, ven, y empezaste a mirar que Él te estaba arreglando tu situación, pero de repente te detuviste, de repente te hiciste para atrás, teniendo miedo, dudando que Dios iba a arreglar tu situación, dudando que Dios te iba a entregar la victoria, dudando que Dios iba a hacer cosas sobrenaturales en tu propia vida. ¿Sabías que muchas de las veces nosotros actuamos de esta manera? ¿Cuántas veces tú dudaste de tener un buen trabajo? ¿Cuántas veces batallaste? ¿Cuántos meses batallaste para tener un buen trabajo? O quizá te conformaste con el trabajito que tienes y te has quedado estancado, sin pensar que tú puedes adquirir mucho más. ¿Por qué no te atreves a hacer cosas sobrenaturales? ¿Por qué no te atreves a creerle a Dios? ¿Por qué no te atreves a mirar la gloria de Dios? ¿Cuántas veces hay personas que le tienen miedo a Dios? Y dicen: un fantasma. Un fantasma. Hay cristianos que miran a Dios como un fantasma. Hay cristianos que miran a los siervos de Dios como hijos del diablo, porque nosotros hacemos lo sobrenatural, las cosas que ellos no hacen, las hacemos nosotros, como libertar a un endemoniado, ¿verdad? Y ver que los demonios se sujetan, confunden diciendo que el diablo está sacando a los demonios, que el diablo está dentro de nosotros sacando a los demonios. ¿Sabes por qué nosotros, los ministros de liberación, liberamos conforme a la voluntad de Dios y hacemos todas las cosas tan fuertes y tan sobrenaturales? Porque le hemos creído a Dios. Yo te pudiera decir tantas ministraciones de liberación tan sobrenaturales, que si yo no estuviera agarrada de la mano de Dios, yo me hundiera y los demonios me destruyeran. Porque hay manifestaciones muy duras, muy fuertes, mis hermanos amados.
Pero cuando tú estás segura y seguro de que Dios está contigo, no pasa nada. Tú tienes que confiar que Dios está contigo. El Señor te dice a ti, me dice a mí, que no peleemos contra carne y sangre. Él siempre nos está mandando a que nosotros reprendamos a los espíritus inmundos. Nosotros tenemos que pelear con las personas. Tenemos que confiar y tener fe y no dudar, no tener miedo, declarar las cosas, saber que Dios te va a respaldar, saber que Dios va a estar contigo, saber que Dios te va a abrir las puertas, saber que Dios te va a dar el favor y te va a dar la gracia. Si tienes fobias, si tienes miedos, si tienes angustia, si tienes depresión, si te sientes sola, solo, esto no viene de parte de Dios. Es por los miedos, es por las fobias, es por la duda, es por la falta de fe, es por la incredulidad. Tú tienes que creer que Dios puede arreglar todo. Tú tienes que creer que Dios, si te dice ve, solamente ve. Si te dice ven, no tengas miedo. Camina, camina, camina. Aunque te sientas hundir, aunque te sientas hundir, aunque te sientas que todo se te vino encima, tú tienes que ver a Jesús no como un fantasma, sino verlo como tu Padre. Como tu Padre. Aquel Padre que en aquel día que te tropezaste y te caíste, te raspaste la rodilla, inmediatamente tu madre, tu padre, corrió a levantarte. Ese es el Dios que tú tienes que conocer. Que si te resbalas, te raspas, tu Dios va a correr a levantarte. Que si te estás hundiendo, así como le dijo a Pedro, ven. Y Pedro tuvo miedo. Pedro tuvo miedo y no tuvo fe. Pero Dios estaba ahí y le tomó sus manos y lo levantó. Y le dijo, ven. Y después de ahí, el viento se apacentó. Después de ahí, ¿qué crees que pasó con Pedro? Pedro se emocionó. Pedro se dio cuenta, y todos sus discípulos se dieron cuenta que verdaderamente Jesús es hijo de Dios. Jesús es hijo de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Y si Jesús y tú y yo somos hijos de Dios, ¿por qué temes? ¿Por qué temes? ¿Por qué le tienes miedo a lo que está aconteciendo? Hay personas que no quieren saber que está temblando. Hay personas que no quieren saber que se salió el mar. Hay personas que no quieren saber que los volcanes están eruptando. Hay personas que no quieren saber que se va a acabar el mundo. Y tú y yo, ¿por qué tenemos que temer? ¿Tú temes? ¿Tú tienes miedo? Si tienes miedo, tienes un grave problema. Porque cuando menos pensemos, algo va a acontecer. No sabemos ni el día ni la hora. Pero imagínate cuando tú y yo estemos pasando por un temblor terrible. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a correr? ¿A dónde? ¿Vas a salir de tu casa corriendo? ¿A dónde? Yo creo que tú y yo no tenemos que correr.
Tenemos que doblar nuestras rodillas en el momento, al instante, y decirle: Señor, detén mi casa. Señor, detén las paredes, Señor. Señor, detén la tierra, Dios, aquí en esta área. Señor, cárgame. Cárgame, Jesús. Cárgame. ¿Sabías que hay momentos que está temblando la tierra? ¿Ha temblado aquí? Yo te puedo asegurar que nosotros los cristianos no sentimos el temblor. A mí me han dicho en algunas ocasiones, las veces que ha temblado: ¿sentiste el temblor? ¿Cuál temblor? Yo solamente siento el temblor del Espíritu Santo de Dios. Es el único que yo siento. ¿Por qué temer? ¿Por qué temer? ¿Por qué temer? ¿Por qué temer? ¿Quién te acusa? ¿Quién te condena? ¿Quién te roba? ¿Quién te dice que no vales nada? ¿Quién te dice que vas a fracasar? ¿Quién te dice que va a destruir tu hogar, tu familia? ¿Quién te dice que te va a quitar a tus hijos? ¿Quién te dice que no vas a prosperar? ¿Quién te está diciendo? ¿Por qué temes? ¿Quién te está diciendo que todo te va a salir mal? ¿Quién? ¿Por qué temes? No importa. No importa lo que te diga el diablo, no importa lo que te diga tu propia carne. Lo que importa es que te dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos te dice: camina, camina hacia mí. No voltees hacia atrás. Pedro volteó hacia atrás y miró que se estaba levantando la mar. Cuando tú mires que se levante la mar, no temas. No temas, tú sigue adelante. Tú sigue adelante, camina, rema. Si no quieres caminar sobre la mar, agarra tu lanchita y rema. Rema. Esfuérzate. Rema. Dios es justo. Dios es justo. Dios es bueno. ¿Quién te está haciendo la guerra? ¿Quién te está robando tus bendiciones? ¿Quién? No temas.